La Asociación Noroccidental de Honduras presenta su programa Conexión Misión. Prepárese para escuchar a continuación toda la información relacionada con el avance de la obra en nuestro campo, así como las actividades de los diferentes departamentos que trabajan juntos para engrandecer y glorificar a nuestro Dios. Y ahora con ustedes, Conexión Misión. Buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hermosa mañana de sábado. Queremos darles una cordial bienvenida a esta nueva edición de Conexión Misión. Este programa que ha sido creado para poder informar a cada uno de ustedes, y damos gracias por la sintonía a través de Hub Media Honduras. Hoy tendremos un programa muy especial, ya que recientemente nuestro campo ha participado de una serie de congresos con un invitado especial, el cual estará con nosotros en esta mañana compartiendo algunas vivencias de estos eventos, así como también los conocimientos que ha adquirido a través del tiempo. Estamos hablando del doctor y pastor también Víctor Figueroa, quien conoceremos a continuación para que pueda hablarnos un poquito más acerca de él. Pastor, bienvenido a Honduras. Estamos muy contentos de haberle tenido en estos congresos que sin duda alguna han sido de mucha bendición para nuestro campo. Bienvenido. Gracias. Alegría estar con ustedes, participar un poco de la espiritualidad de la iglesia aquí en Honduras, una iglesia viva, y nos alegra caminar por un breve trecho junto a ustedes. Muy bien, queremos conocer un poco acerca de nuestro invitado. Ya hemos dicho, es doctor en teología sistemática. Es una persona que ha dedicado mucho tiempo al estudio de la Biblia, que es precisamente ese alimento espiritual que cada uno de nosotros debemos adquirir diariamente. Pastor, cuéntenos su origen, de qué país es, está casado, cuántos hijos tiene. ¿Quién es Víctor Figueroa? Bueno, yo soy oriundo de Perú, nací en Lima, la capital, y mi esposa es de Ecuador. Tenemos 2 hijos, el mayor nacido en Perú, la menor nacida en Ecuador, así que estamos empatados. Y pues nos educamos en la Universidad Peruana Unión, ahí conocí a mi esposa, y luego ya cuando estuvimos listos para estudiar el doctorado, nos fuimos para Andrews y allí tuvimos la oportunidad de graduar. Ahora que tiene la oportunidad, pastor, de estar por primera vez en Honduras, ¿cuáles son algunas de las similitudes que ha encontrado en tema de cultura, sobre todo entre lo que es Honduras y también Perú? Bueno, la cultura latinoamericana es muy pareja porque los latinos tenemos algo que es muy común. Encuentro aquí a la hermandad muy afectiva, muy amigable, siempre receptiva, ¿no? Especialmente de las visitas. Y eso es una cosa que se ve en toda Latinoamérica. Siempre hay un espíritu de hermandad y de recepción, ¿no? Para las personas que visitan el área. Y me parece algo como que estuviera yo en familia, básicamente. Bien, 4 congresos, pastor, en los cuales usted participó recientemente acá en nuestra asociación. Estuvo en la zona del lago de Yohoa, en el área metropolitana, en la parte también de lo que es la costa norte de nuestro país y también el occidente. La gastronomía, pastor, siempre todas las personas que vienen a Honduras pues se enamoran de nuestras comidas típicas. ¿Probó algo en especial que usted dice, bueno, esto no lo había comido en ningún momento? Sí, hay algunas cosas que, en primer lugar, me llamó la atención las baleadas, ¿no? Que me sonaba medio raro hasta que me explicaron que eran baleadas. Y probamos y me pareció algo muy típico del lugar. Se asustó cuando le dijeron que si quería una baleada. Bueno, creo que a todos le pasa, pastor, a todos los que visitan nuestro país, les ocurre eso porque piensan otro tipo de cosas. Pero bueno, pastor, ¿en qué universidades se formó académicamente? Yo estudié la licenciatura, primero estudié educación en biología y química, me gradué como profesor de ciencias
en una institución del Estado en Lima, en Perú. Y luego me fui a estudiar teología. Ya cuando tenía 21 años, fui a estudiar teología y también en Lima. Y la maestría en teología la hice en el Seminario Teológico de Sudamérica, que tenían sedes en Perú, Argentina y Brasil. Entonces yo la estudié en la sede de Perú también. Con esa preparación me moví para Estados Unidos para hacer el doctorado en la Universidad de Andrews. ¿Cuántos años de ministerio, pastor, sirviendo a la iglesia? Como pastor de iglesia, nosotros desde que graduamos y hasta que salí para estudiar el doctorado, estuve 9 años y medio como pastor distrital, como trabajando en el distrito, pero siempre acompañando la enseñanza. Nunca, bueno, hubieron pocos años que estuve solamente como distrital, pero aún estando como distrital siempre había necesidad de que vaya a ayudar a algún colegio porque sabían que yo era profesor de ciencias y siempre me necesitaban para apoyar alguna de nuestras instituciones. Actualmente sus funciones dentro de la obra, ¿cuáles son y dónde las desarrolla? Bueno, yo acabo de retirarme ya del servicio activo. Me acogí al beneficio de la jubilación después de trabajar los últimos 23 años para la división norteamericana y de los cuales 21 años pasé trabajando en las diversas universidades que tiene la Asociación General en diferentes partes. Después de enseñar en Perú, Ecuador, tuvimos oportunidad de enseñar en Andrews mientras estudiaba el doctorado. Y luego pasamos a trabajar en México, donde pasé muchos más años, 12 años y medio en Montemorelos. De ahí pasamos para Colombia, donde estuvimos 3 años, y de ahí fuimos para África, en la Universidad Adventista de África, en Kenia, en la capital Nairobi. Pasamos 5 años y medio, y desde allí enseñábamos a diferentes universidades en todo el África y Madagascar, inclusive el Medio Oriente. ¿Y actualmente es docente del seminario teológico? Sí, en estos momentos nosotros somos profesores visitantes de diferentes seminarios. Y pues me invitan lo del CETAI aquí en Centroamérica, en Interamérica, para enseñar en todas las universidades de Interamérica. Enseño en Sudamérica, en Perú propiamente, y a veces soy invitado para ir también al Medio Oriente. Y también enseño para África, a veces online, a veces presencial, dependiendo de la necesidad. Estamos conversando con el doctor Figueroa, doctor en Teología Sistemática de nacionalidad peruana. Él ha estado dictando una serie de conferencias en la Asociación Noroccidental de Honduras. Ha sido de mucha bendición. Vamos a ir a una pausa musical y al regresar entraremos de lleno en 2 temas que son importantes para nuestra iglesia. Tome papel y lápiz porque sin duda usted va a aprender esta mañana a 2 elementos necesarios para el crecimiento espiritual: el estudio de la Biblia y también cómo compartir el plan de salvación. Ya regresamos. Somos escogidos por la gracia del Señor. Somos la esperanza para un mundo en aflicción. Somos mensajeros con la luz de salvación. Somos luz al mundo y avanzamos sin temor. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Con la pasión de Cristo al perdido buscaré. Con su Santo Espíritu salvación anunciaré. Con gran regocijo buenas nuevas llevaré. Con Cristo a mi lado de su amor predicaré. Yo iré a buscar, yo iré a
Gracias por continuar con nosotros. Estamos acá en el programa Conexión Misión a través de Hub Media Honduras. Estamos conversando con el pastor y doctor en teología Víctor Figueroa, quien nos está visitando desde Perú, dictando esta serie de conferencias tituladas Salvación y Testificación. Precisamente vamos a hablar del primer tema, y es que, pastor, hay una gran necesidad, quizá, no sé si es por regiones o es a nivel mundial, de predicadores, de personas que presenten efectivamente la palabra de Dios. En realidad es un problema a nivel mundial, o sea, no es un problema local, yo creo que es una necesidad que se da en todo lado. Los lugares donde viajo, siempre a través de mis alumnos, trato de absorber cuál es el problema que hay con respecto a la predicación en el ambiente que nos rodea. Y envío a mis alumnos para que escuchen los sermones y me hagan un análisis de los sermones. Se nota que hay una falencia, ¿no?, donde se usa muy poco la Biblia o se estudia muy poco la Biblia. Se hablan de temas cristianos, se hablan de temas morales, se hablan de elementos familiares, muchas cosas, pero no se estudia la Biblia. Y lo que nosotros debiéramos hacer es hablar de esos elementos morales, la familia, salud, todo, pero a partir de la Biblia. O sea, es al revés, que la Biblia sea la fuente y alimente los otros elementos a los cuales nos abocamos. Entonces es una necesidad que existe en todo lado, no solo aquí, en todo lado. Es así entonces que en ese diferentes lugares que usted visita, ve esta necesidad y surge precisamente el deseo de poder compartir con la hermandad una herramienta práctica de cómo poder predicar al punto. Precisamente ese es el título de este hermoso libro que tenemos aquí con nosotros. Es un libro que se ha compartido con casi 2,000 hermanos en nuestro campo, que ahora lo tienen en su mano y que sin duda será una herramienta poderosa. Cuéntenos un poco, pastor, acerca del contenido de este libro y de su origen. Ese libro tuvo su origen en la Universidad de Montemorelos. Allí fue donde, viendo la necesidad que había de formar predicadores, los alumnos de teología se acercaban para preguntarme cómo hacer para hacer sermones, cómo hacer para estudiar la Biblia, para predicarla. Y entonces empecé con ellos una serie de talleres de estudio y análisis bíblico con el fin de predicarla. Producto de esos talleres surgieron algunas ideas que están plasmadas en este libro. De ahí salieron algunas ideas de cómo leer los evangelios, por ejemplo. Y fui mejorando la estrategia conforme íbamos desarrollando algunos temas con los alumnos. Empezó allí, de allí cuando seguí el caminar hacia Colombia y luego en África, me di cuenta que en África y en el Medio Oriente existía lo mismo. En el Medio Oriente tuve la oportunidad de ser invitado por la Unión del Medio Oriente a visitar algunas regiones de la zona de los Emiratos Árabes, Dubái, Qatar, Bahrein, Kuwait, donde los que predican son laicos, pero ellos necesitan de esta herramienta y me pidieron que les ayude a ellos cómo hacer para predicar la Biblia. Entonces allí desarrollé otras ideas a través de PowerPoint, que fue lo que hice con ellos, y todo eso lo fui acumulando y después, durante la pandemia, como no podíamos salir a ningún lado, en Perú nos tuvieron encerrados por casi 2 años, entonces dije, bueno, tenemos que ocuparnos en algo, y lo primero que hice fue compilar todo lo que había hecho en México, en Colombia, en África y en Medio Oriente, y lo puse todo en español en ese libro. Así que así fue como nació el libro. ¿Y a quién está dirigido, pastor? ¿Cuál es el público que debería tener este libro? Ese libro está dirigido a los laicos, ¿no? Yo soy un laico educado para predicar, y todos los laicos deben ser educados para predicar. Lo que pasa es que no tenemos un libro que nos enseñe cómo hacer las cosas. Tenemos libros que nos dicen que debemos hacer, que debemos tomar en cuenta una cosa, que debemos mirar lo otro, pero no nos enseñan un camino cómo hacer paso a paso. Entonces lo que yo traté de hacer era eso,
dar un primer paso, un segundo paso, un tercer paso que los vaya guiando a cada persona paso a paso hasta encontrar el mensaje bíblico y organizarlo para predicarlo. Ese es el libro. Al hojear el libro, pastor, ¿con qué se encontraría el lector y qué herramientas son las que tendría en su mano para mejorar precisamente su manera de predicar? Ese libro lo que contiene son principios básicos para leer la Biblia de una manera diferente. Si siguen los principios que están allí orientados y se dan ejemplos, primero se enumeran los principios que hay que seguir, luego se explica cada uno de ellos y luego se da ejemplos de aplicación de esos principios. Siguiendo esos ejemplos, uno llega a encontrar un mensaje bíblico que luego es organizado en un bosquejo homilético y luego es compartido con la iglesia. Hay 4 estrategias para leer. Uno con referente a los evangelios, otro es estructural, temas estructurales que se encuentran en la Biblia, otro sobre palabras o pensamientos claves que hay en la Biblia y otros sobre estructuras de cómo está escrita la Biblia, y ahí se puede encontrar también una estructura. De manera que cada uno, de acuerdo a su formación, de acuerdo a su contexto cultural, ¿no? Las herramientas que tiene de por sí, puede ser beneficiado al leer esos principios para avanzar en la metodología. Algunos métodos le podrán ser muy fáciles, otros les podrá tomar más tiempo, pero eso es un caminar, esto es como hacer ejercicio. Y cuando usted va haciendo ejercicio se van fortaleciendo los músculos y se va haciendo más fuerte. Ese libro tiene esa función. Ayudar a que la mente empiece a desarrollarse y cada vez se haga más fuerte. Todo bajo la conducción del Espíritu Santo, porque si el Espíritu de Dios no dirige el estudio de la Biblia, no hay nada que se pueda hacer. Hay una frase que me llamó mucho la atención que usted mencionó en una de sus conferencias, y es que si al leer la Biblia nos duele la cabeza, es porque no hemos estado haciendo algo. Sí, lo que pasa es que si al leer la Biblia comienza a doler, no digo que nos cuesta y nos duele la cabeza, es porque no la hemos estado usando y recién la estamos usando. Entonces, ese es el tema. Muchas veces leemos la Biblia, pero no pensamos en lo que está diciendo. Simplemente hemos pasado la vista por la tinta, que está ahí las palabras, pero no hemos reflexionado en lo que esas palabras tienen que decirnos. Este libro tiene la finalidad de ayudarnos a reflexionar en esas palabras. Y entonces lo único que hago es tratar de estimular la mente del lector para que al ir a la Biblia y aplicar esos principios pueda encontrar un tesoro. Esto es como una guía para ir a un tesoro. Yo voy siguiendo los pasos y llego al tesoro. Ese libro nos ayuda con paso, 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 hasta llegar al tesoro en la Biblia. Hay una persona que posiblemente nunca ha predicado, está dando sus primeros pasos. Uh-huh. ¿Es factible la lectura del libro o es para personas ya más avanzadas No, en esta área? El libro es para todo aquel que quiera aprender a leer la Biblia y quiera compartir lo que ha leído con otros. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Yo, si soy un principiante, voy a trabajar duro, porque aún lo más sencillo se me va a parecer duro, pero conforme voy practicando, voy aplicando, eso que es duro se vuelve más sencillo y voy a avanzar con el siguiente método después. Si yo ya tengo algo de recorrido en el cristianismo y tengo algunas ideas y leo el libro, algunas cosas se me van a hacer fáciles, habrán otras que me demandarán esfuerzo. Cada uno en el nivel donde está encontrará desafíos al leer el libro. Muy bien. Queremos compartir, pastor, con nuestros televidentes algunas pinceladas de este libro, de esos pasos, porque alguien estará diciendo, pero ¿cómo hago? ¿Cuáles son esos pasos, esos principios? Queremos compartir con ellos esos principios de manera, usted lo ha dado en varias conferencias y pues, si no mal recuerdo, esta sección precisamente es
de 2 horas 30 a 3 horas, ¿verdad? La capacitación para entender un poco más este libro. Pero hoy en pocos minutos queremos compartir con nuestros televidentes esos principios que pueden seguir para poder realizar un tema, un sermón para poder predicar. Así que vamos a ir a una de las impresiones, pastor, porque hay personas que han dado su opinión de cómo les ayudó este congreso. Así que vamos a ver algunas impresiones. Vamos a escuchar al pastor Carlos Montoya, quien tiene allí algunas impresiones que vamos a estar compartiendo a lo largo de este programa. Vamos a ir con la primera y luego regresamos para que el doctor nos comparta esos principios de cómo nosotros podemos entender, leer y compartir la Biblia. Escuchemos esta primera impresión. Buenas tardes, estamos dando las impresiones de lo que fue nuestro congreso en el CEA, Congreso Salvación y Testificación, con el doctor Víctor Figueroa. Me acompaña en esta ocasión el joven Corea. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, pastor, muy bien. ¿Cómo te pasaste este congreso? ¿Hubo aprendizaje? ¿Vas animado? Correcto, gracias a Dios, un congreso muy hermoso donde se aprendieron cosas puntuales para predicar y para compartir esperanza a las demás personas. Ahora solo nos queda trabajar e involucrarnos. El plan de salvación que fue explicado de una manera sencilla. ¿Crees que lo puedes compartir con otros? Hasta los niños lo pueden hacer de la manera que fue expresado. Esperamos entonces que no solo tú vayas así, sino los más de 500 que estuvieron aquí, también ellos vayan animados. Dale una palabra a los jóvenes. Tú eres joven. Los jóvenes también pueden compartir este mensaje. Dijo Pablo que ninguno menosprecie nuestra juventud. Somos el instrumento de Dios para este tiempo. Somos el presente y el futuro de nuestra iglesia. Y los animo a que nos involucremos a la predicación del Evangelio. Esta es el área 5 de nuestra asociación noroccidental. Que Dios nos bendiga. Y recuerden nuestro eslogan: Jesús viene, involúcrate. Escuchábamos la impresión de uno de los asistentes a uno de los congresos de nuestra Asociación Noroccidental de Honduras, específicamente en el sector de CEA Peñablanca Cortés. Pastor, podemos ver que la juventud está involucrada también. Sin embargo, encontramos desafíos porque es posible que los jóvenes digan: por mi corta edad no puedo entender las escrituras. De hecho, hay un tema muy especial que hablaremos más adelante, que es cómo compartir el plan de salvación. Pero ¿puede un joven también involucrarse en el estudio profundo de las escrituras? Porque alguien podría pensar, eso es para personas con más edades, con más entendimiento. No, al contrario, decíamos que el libro es para laicos, y cuando hablo de laicos hablamos desde los jóvenes hasta los otros jóvenes que pasan los 70 años, así que la juventud es la primera que está en la mira. Es decir, aquí somos instrumentos del Espíritu de Dios, y para el Señor no hay instrumento que no pueda ser usado. Es más, la profecía dice que aún los niños profetizarán. Entonces, no estamos hablando de jóvenes, sino aún de niños. Entonces, la juventud está incluida, y de hecho, necesitamos a los jóvenes entrenarlos y darles la experiencia, porque ellos son los que van a tomar la posta de los que ya nos estamos yendo por la jubilación, ¿no? De hecho, me llama la atención porque este joven que nos regaló su impresión dice: hasta un niño puede compartir el plan de salvación de la forma como se presentó, del cual estaremos hablando más adelante. Compartamos, pastor, con nuestros televidentes con qué se encontrarán en este libro. ¿Cuáles son esos pasos que deben seguir para entender la Escritura? Uno de los métodos que estuvimos desarrollando en los congresos es el hecho de cómo leer los evangelios. Les decía que si nosotros seleccionamos una porción de los evangelios y vamos versículo por versículo, miremos solamente lo que el versículo dice acerca de Jesús. Focalicémonos en Jesús. Ese es el principio rector. La pregunta es: ¿qué me dice el versículo acerca de Jesús? Y voy uno por uno del pasaje que escojo, uno por uno, ¿qué me dice de Jesús? Lo que yo encuentre de Jesús lo voy anotando en un papel. Voy anotando una lista de lo que Jesús, si me dice que estaba en una casa, si me dice que estaba en una sinagoga, lo pongo. Si me dice que enseñaba, lo pongo. Si me dice que predicaba, lo pongo. Me dice que curaba, pongo. Es decir, yo no invento nada, solamente pongo en un papel todo lo que la Biblia me está diciendo acerca de Jesús.
Si hay pasajes donde Jesús no aparece, pero aparecen otros que están criticando a Jesús, que están llevando un enfermo, que están haciendo algún barullo en medio de Jesús, no aparece Jesús, esos versículos los voy a unir con los otros donde aparece Jesús. Entonces hago una síntesis, un resumen de todo eso y lo pongo allí con mis propias palabras. Es decir, conforme voy leyendo los pasajes, voy sacando todo lo que el texto me dice acerca de Jesús, lo escribo. Una vez que lo he escrito, voy a agrupar esas ideas de tal manera que hago expresiones que reúnan, una expresión que reúnan todas las ideas que he encontrado. Si hago, por ejemplo, de la lista que he sacado, leyendo la Biblia, encuentro una lista, agrupo en 2 o en 3 partes, uno lo decide, supongamos que en 2, una parte, otra parte, y cada una de ellas hago un resumen. Luego de esos 2 resúmenes que me quedan, al final de los 2 saco uno. Lo cierto es que de la lista que yo encuentro en la Biblia, al final tengo un resumen final, una síntesis final. De esa síntesis es donde viene la reflexión, viene la meditación. ¿Cuál es el mensaje de Dios en esta síntesis? ¿Qué me está diciendo este pasaje en esta síntesis? De ahí sale el mensaje. Una vez que yo tengo el mensaje, entonces viene la pregunta, ya encontré el mensaje. Ahora, ¿cómo transmito este mensaje? ¿Cuál es el orden que le doy? ¿Cuál es el orden que le doy? Es el mismo orden de ideas que aparecieron conforme iba leyendo la Biblia, escribí ideas. En ese orden yo tengo que ver cómo lo voy a expresar. Y ese es el bosquejo. En el libro ustedes van a encontrar algunas guías de cómo buscar las ideas, cómo agrupar las ideas, cómo sintetizar la idea, cómo sacar el mensaje final y cómo ese mensaje final es bosquejado para ser predicado. Todo eso contiene el libro. Posiblemente alguien, pastor, en una porción bíblica encuentre 10, 12 ideas. ¿Qué puede hacer con esas 12 ideas? ¿Compartirlas en un solo sermón? No, lo que tiene que hacer de esas 12 ideas, lo que tiene que hacer, por eso le digo, es importante, es agruparlas y sintetizarlas, es sacar un resumen propio de esas ideas. Al punto. Al punto. Y de ese resumen es que viene el mensaje. Entonces yo le diría que uno tiene en mente las 12 cosas que encontró, pero las expresa de una manera lógica y organizada en 2 o 3 puntos. Y de esa manera se comunica. El arte de predicar tiene que ver en cómo agrupar las ideas en secciones, de manera que yo digo, en una sección pongo estas ideas, en otra sección pongo otras, y las voy distribuyendo, todas esas 12 ideas las voy distribuyendo en 2 o 3 secciones, y así las comparto. Y eso le da coherencia, eso le da continuidad, una secuencia lógica. Y el libro ayuda en eso. Otra metodología es, por ejemplo, encontrar conceptos o palabras claves. Por ejemplo, yo puedo hablar del verbo conocer. Dios me conoce. Entonces yo puedo hacer todo un sermón basado en el hecho de que Dios me conoce. Un ejemplo de ello, ¿dónde lo encuentro? En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ahí encuentro, por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias. Y el mensaje a las 7 iglesias dice Dios, yo te conozco, yo te conozco. Y a cada iglesia le dice, yo te conozco, conozco tus obras, conozco tus obras. Es decir, te conozco. Entonces, y lo interesante es que yo puedo decir qué es lo que Dios conoce de mí. Entonces, yo de allí puedo sacar un sermón. Entonces, mirando, por ejemplo, uno de Apocalipsis 3, dice el Señor, conozco tus obras y dónde moras. Es decir, dónde vives. ¿Y dónde está el trono de Satanás? Dice el texto claramente, ¿dónde moras? Entonces digo, muy bien, el Señor sabe dónde moro. ¿Qué ejemplos tengo en la Biblia de que el Señor sabe dónde moro? Y entonces yo voy y busco ejemplos bíblicos donde está eso. Entonces, por ejemplo, cuando Pedro se fue a Jope y estuvo allí veraneando en la casa de Judas, ¿no?, el curtidor,
lejos al norte, un hombre llamado Cornelio tuvo una visión, un sueño, un ángel le dijo: manda a tus siervos a Jope, y en la casa de Judas el curtidor vas a encontrar a un señor llamado Simón Pedro, dile que venga. ¿Cómo sabía el ángel dónde estaba Pedro? Dios dice: yo sé dónde moras. Entonces le dijo a Cornelio la dirección, el nombre y todo donde estaba, y mandó. Y luego el Señor preparó a Pedro con la visión de los animales inmundos para que acompañe a los siervos de Cornelio y lo lleve a predicar el Evangelio. O sea, el Señor sabía. Otra historia que me ayuda a ver cómo Dios conoce dónde mora es el caso de Pablo, Saulo de Tarso. Cuando entraba a Damasco para perseguir a los cristianos, quedó ciego y lo llevaron a una casa y ahí estaba. Y el Señor llama a uno de sus hijos allí en Damasco y le dice: mira, vas a ir a la casa que está en la calle derecha y allí vas a preguntar por Saulo. Él está allí. Toca la puerta de él. Él está orando. Y le dio la dirección. Y él fue y entró y encontró a Saulo ahí orando. ¿Cómo sabía Dios que estaba él? Porque el Señor dice: yo sé dónde moras. Entonces, lo que he hecho es unir esos conceptos de la Biblia, donde dice Dios conoce a cada uno, y en particular dónde moras. Luego encuentro ejemplos de que el Señor sabía dónde estaba Pedro y cuando había una necesidad supo de dónde tomarlo para llevarlo. Y cuando Pablo quedó ciego y sabía el Señor dónde estaba, envió su mensajero para que le recobre la vista. Le dijo: anda, él está ahí. Anda. El Señor sabe dónde mora. Entonces son conceptos que están en la Biblia, pero cuando uno los une, esos conceptos en una temática, sale un sermón que puede ser de bendición para todos. De la misma forma que el Señor sabe dónde estaba Pedro, dónde estaba Pablo, hoy día el Señor sabe dónde estás tú. Y cuando hay una necesidad, Él sabe dónde ubicarte y dónde llevarte. Y ese es el sermón. Excelente, muy bien, pastor. Esperemos que usted esté tomando nota de cómo poder entender mejor las Escrituras para poder exponerla. En nuestra segunda sección estudiaremos acerca de este tema maravilloso, pastor, de la salvación. Muchos tienen temor de compartirla. Muchos tenemos algunas dificultades para hacerlo y pensamos que no estamos ni capacitados, ni aptos, ni hemos sido llamados para esto. Así que vamos a ahondar en lo que resta del programa en cómo compartir la salvación con otros. Pero antes de eso vamos a ir con una nueva impresión con el pastor Carlos Montoya, quien tiene también más impresiones desde ahí del congreso que se realizó en Peña Blanca, el CEA. Ya regresamos. Seguimos recogiendo impresiones de lo que fue nuestro congreso Salvación y Testificación en el área 5 y estamos totalmente en vivo regalándoles estas impresiones. Me acompaña la hermana Lucy, que fue partícipe todo este día de este maravilloso congreso. Hermana, quiero preguntarle cuál es su impresión de esta enseñanza. Muy buenas tardes, pastor. La verdad es que fue muy interesante y realmente fue muy también gratificante espiritualmente para poner en práctica todo lo aprendido en este seminario y también invitar a los jóvenes y a todas las personas que estuvieron aquí, pues que lo pongamos en práctica y que nos involucremos en la obra de Dios. El pastor Víctor terminó con una interrogante. ¿Creemos en la resurrección? Yo le pregunto porque es importante. Les recuerdo que si no han ido a su congreso, esto es importante. El pastor nos enseñó de eso. ¿Cree usted en la resurrección? Amén. Definitivamente, como dijo el pastor Víctor, si no creemos en la resurrección, es vana nuestra lucha entonces en esta tierra. ¿Qué hace la diferencia de creer o no? Los que creen en la resurrección, ¿qué hacen? En cambio, los que no creen, ¿cuál es su condición? Así es. Pues lo que creemos tenemos que predicar a otros que Cristo pronto viene, porque si no creemos que Jesús resucitó y que va a regresar por su pueblo, entonces en nada estamos.
Así es, hoy aprendimos que todos los que creemos en la resurrección de Cristo debemos abrir nuestros labios, abrir nuestras bocas, testificar que Cristo Jesús viene. Por eso les decimos nuestro eslogan: Jesús viene, involúcrate. Continuamos en su programa Conexión Misión con el doctor Víctor Figueroa, el invitado especial de esta mañana. Hemos escuchado, pastor, la impresión de esta hermana y ella tocó un punto muy importante. Vamos en esta sección a hablar acerca de cómo compartir el plan de salvación con otros. Pero, ¿por qué es importante la resurrección para este fin? Estábamos hablando en el Evangelio de Marcos, de que el Evangelio de Marcos señala que Jesús no quería que nadie supiese que Él era el Salvador, el Mesías que esperaba Israel. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús no quería ser descubierto como el Mesías? Seguramente porque si hubiera sido eso proclamado desde el mismo comienzo de su ministerio, pues no llegaría su ministerio a cumplir ni siquiera el año. Lo hubieran crucificado antes de tiempo. Y Jesús vino a morir en el tiempo. Es decir, entre el año 27 y el año 34, la mitad, en el año 31, debía morir. Por eso es que Jesús decía, no lo digan a nadie, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Entonces, el no decir hasta que Jesús haya resucitado quiere decir que debíamos quedar callados, los discípulos, inclusive los discípulos. Si leemos Marcos capítulo 8, verso 30, dice, no le digan a nadie acerca de que yo soy el Mesías. Claro, no le digan a nadie, hasta que Él haya resucitado de los muertos. Quiere decir que hasta que Jesús no haya resucitado, los discípulos debían quedar callados con un perfil bajo. Pero cuando Jesús resucitase, entonces el Cristo resucitado mandó a sus discípulos ir a toda nación, lengua, tribu, pueblo, y anunciar el Evangelio enseñándole las cosas que os he mandado. Por lo tanto, el que cree que Cristo ha resucitado cumple el mandato, la comisión divina de ir. El que no cree que Jesús ha resucitado, pues se queda ahí sentado esperando que Él venga. Y podemos decir que hay muchos que están así, aún dentro de nuestras iglesias. Exacto. Por eso es que hacemos hincapié en el hecho de que estamos nosotros todavía en el hecho de que Cristo resucitó, estamos esperando que Él resucite, y por eso no hacemos nada, o creemos que Él ha resucitado y nos ordena ir a todo el mundo. Entonces, los que avanzamos con el Evangelio son aquellos que hemos creído que Jesús ha resucitado y nos ordena ir. Y eso es lo que hacemos. Vamos en el nombre del Señor. Pastor, yo soy uno de los que está en las bancas de la iglesia simplemente a la expectativa de lo que ocurre. No me involucro, tengo miedo de presentar el plan de salvación. ¿Qué me aconsejaría? ¿Qué pasos debo dar para involucrarme en el cumplimiento de la misión? Bueno, el problema con los que no se involucran, por lo general, es que no saben cómo compartir su fe. No es que no quieran compartir su fe, es que tienen temor, ¿no?, de no hacerlo bien. Y entonces yo creo que el problema pasa porque nosotros, los líderes espirituales, debiéramos ayudar a los hermanos a enseñarles cómo compartir su fe. Y es allí donde viene un diagrama que hemos elaborado para enseñarle de una manera gráfica al hermano y a la gente en general qué es lo que Dios tiene como proyecto de salvación para cada uno. Es allí donde necesitamos ser entrenados. Y de hecho, pastor, este diagrama es un diagrama muy sencillo, es un diagrama práctico. De hecho, se le solicitó a todos los asistentes al Congreso que previo al Congreso debían memorizar 8 versículos bíblicos. 8 versículos bíblicos que a medida que los estudiaba, que los memorizaba y los veía, me doy cuenta que comienza desde la creación hasta la tierra nueva. ¿Cuál es la secuencia que llevan estos 8 versículos y por qué es importante también memorizarlos al momento de presentar este plan? En primer lugar, es importante memorizarlos porque tenemos que evidenciar ante la persona con quien compartimos el Evangelio de que lo que estamos diciendo no es una idea
personal, no es una idea humana, es una idea que viene del proyecto salvífico de Dios, está en la palabra de Dios. Entonces, darle un respaldo bíblico es lo que dice, bueno, esto dice el Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y el primer versículo empieza en la creación. Dios nos creó para que vivamos en comunión con Él. Él quiere vivir con nosotros unidos por la eternidad. Ese fue su proyecto. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, la creación de Dios fue perfecta, bueno en gran manera. En esa creación perfecta, Satanás del cielo trajo la infección del pecado, introdujo el pecado a través del fruto prohibido Eva. Y allí empieza la tragedia humana, cuando el pecado se introduce. ¿Y qué es el pecado? El pecado tiene 3 variables de definición. Una, la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. 2, la Biblia dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La tercera es lo que dice Isaías. Isaías en el capítulo 59, verso 1 y 2 dice que son vuestros, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, sino que son vuestras iniquidades, vuestros pecados los que han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho ocultar su rostro para no oír. Es decir, son nuestros pecados los que nos alejan de Dios, nos separan de Dios. Y ese es el tercer elemento, que el pecado es todo aquello que nos separe de Dios. Y nosotros, cuando no estamos caminando con Dios, pues no hay otro remedio que estar lejos de Dios. Así que, ¿y cuál es el destino del pecado? Es decir, todos los que vamos en ese caminar de pecado, en ese mundo de pecado, ¿hacia dónde nos dirigimos? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero es muerte eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que este mundo, creado bueno en gran manera, afectado por el pecado que nos separa de Dios y nos lleva a la muerte, está condenado a la destrucción eterna. En esa condición, Dios abre una puerta. Antes de que este mundo aterrice en la paga del pecado, Dios abre una puerta. Cristo Jesús viene a esta tierra. Mateo 1:21 dice, y pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Jesús, su nombre, Jesús, significa Salvador. La palabra Jesús en hebreo significa Salvador. Jesús vino a salvar al mundo porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, ya desde que nació y le pusieron el nombre Jesús, le estaban diciendo, tú eres el Salvador del mundo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el hombre se perdió en el Edén, Dios lo buscó. ¿Dónde estás? Jesús viene ahora a buscar al hombre. Ya no en un jardín. Ahora el hombre está en un bosque de concreto, en ciudades, escondidos en sus casas. Jesús viene a buscar. Y nosotros somos sus instrumentos a través de los cuales el Señor va buscando a sus hijos para salvar. Y Juan 3:16 que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la función de Jesús fue salvación para todo aquel que cree. Esa puerta está allí. Pero, nosotros tenemos que decidir. Yo estoy yendo en el mundo de pecado y decido entrar por la puerta que Cristo ha abierto en la cruz o ignorar, gracias, pero no quiero, y sigo con mi camino de pecado hasta encontrar la muerte eterna. Entonces, cada quien decide. Y eso es lo que Dios ha hecho, darnos la capacidad de elegir. En Deuteronomio, en el capítulo 30 y el verso 19, Dios dice a su pueblo, nos dice ahora a cada uno de nosotros, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, Dios nos pone vida y muerte, bendición y maldición y te dice, escoge. Él abrió la puerta y te dice, escoge. ¿Quieres la vida? Entra por el camino que Cristo ha abierto. ¿Quieres la muerte? Sigue en el mundo de pecado donde estás. Cada quien escoge.
Los que escogen la vida en Cristo Jesús ya no caminan solo, ahora caminan con Cristo. Porque si el pecado es un camino de degradación, el caminar con Cristo es un camino de superación, es un camino de volver a la comunión con Dios. ¿Y por qué es importante caminar con Cristo? Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino de regreso al Padre, no hay otro camino. Él es el único que nos salva, no hay otro medio de salvación, no hay quien nos salve, no hay iglesia que nos salve, solo Cristo nos salva. Caminar con Cristo implica avanzar en ese camino de fe, que Él ha prometido volver por nosotros cuando prepare el lugar. Por eso es que 2 de Pedro 3:13, el apóstol Pedro dice: nosotros, los que caminamos con Cristo, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso es lo que espera todo cristiano. Vivimos honestamente, honradamente, vivimos como personas responsables de nuestros deberes sociales, porque estamos esperando un reino donde mora la justicia y donde quiero vivir. Ese es el cielo que el Señor ha prometido. Y Juan, en Apocalipsis 21, del 1 al 4, él narra que él vio ese cielo nuevo descender. Porque él dice: yo vi descender cielo nuevo, tierra nueva, y vi descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén, como una novia ataviada para su marido, hermosa, y oí una voz del cielo que decía: esa ciudad es el tabernáculo de Dios con los hombres, donde Él morará con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Y no habrá más muerte ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Y es que la segunda venida de Cristo traerá eso. De manera que cuando Cristo venga por segunda vez, seremos reunidos de todas las naciones del mundo. Los redimidos nuevamente vivirán juntos con Dios. Así que empezamos en la creación juntos con Dios, el pecado nos separa, pero Cristo nos vuelve a unir. Y todos aquellos que quieren estar en ese reino celestial, hoy día caminan de la mano de Cristo, guiados por su palabra, para prepararnos para su segunda venida. Eso es todo lo que la gente necesita saber. Necesita saber que estamos yendo hacia la muerte eterna y que solo en Cristo tenemos salvación y que con Cristo podemos avanzar. Ese es el mensaje que la gente necesita oír. Es sencillo. Está de una manera gráfica, sencilla, gráficamente explicado, de manera que todos lo pueden compartir. Muy bien, y de hecho estaremos también compartiendo este diagrama a través de este programa. En algún momento aparecerá por ahí para que la gente pueda observarlo, porque es interesante, doctor. La creación arriba, el pecado nos lleva hasta lo profundo, pero Jesús nos levanta nuevamente y nos une esa separación que hubo, como usted decía, entre la creación y su creador. Podemos decir que esa separación, hay un puente, y ese puente tiene forma de cruz. Y es Jesús el único que puede darnos acceso al Padre. Amén. Hay un diálogo interesante, doctor, que me gustaría que compartiéramos, porque estos son los 8 versículos que todos deben memorizar a la hora de ir a presentar el Evangelio. Pero, ¿cómo romper el hielo? Porque muchos creo que hemos tocado puertas y nos han cerrado la puerta en la cara. Y nos hemos desanimado y hemos regresado y quizás triste, pero es algo que pasa comúnmente a todos aquellos que nos arriesgamos en compartir el Evangelio. Así que vamos también a compartir ese diálogo de cómo romper el hielo al momento de abordar a una persona para compartir a Jesús. Lo haremos después de esta impresión que tenemos una vez más desde el CEA. Ahí pues los hermanos estuvieron disfrutando de este congreso y pues han querido compartir con nosotros cuáles son sus impresiones. Ya volvemos. Esto que viene, créame, es maravilloso. Si usted no sabe cómo romper el hielo para llegarle a una persona, vamos a compartir a través del doctor Figueroa un diálogo con preguntas sencillas, pero que abrirán sin duda alguna muchas puertas. Ya regresamos. Estamos también recogiendo impresiones de lo que fue nuestro congreso con otras personas que vinieron desde largo. Hermana, ¿cuál es su nombre?
Mi nombre es Normanelia Alemán Miralda y soy del distrito de Lloro. Viene desde Lloro nuestra hermana. Quiero preguntarle, ¿qué le pareció el congreso? Excelente, pastor, excelente. Así es que vamos con ganas de predicar a mi distrito. Usted fue una de las que explicó el plan de salvación. ¿Qué le pareció esta forma sencilla de predicar el evangelio? Ay, excelente, excelente, porque a mí me encanta predicar. Yo salgo mucho a las comunidades de mi distrito. ¿Se aprendió usted todos los versos para explicar? Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. La hermana vino conectada y está involucrada en el crecimiento de la iglesia a través de la testificación. Sí, hermana, dígale unas palabras a todos los que nos escuchan para que estén animados y se involucren también. Yo felicito a toda la hermandad que se hizo presente al Congreso hoy y agradezco a Dios por eso. Me siento muy feliz, muy contenta al haber participado yo también de una corta exposición, aunque no es fácil, pero gracias a Dios, porque con la ayuda de nuestro Padre Celestial todo es posible. Así es que animo a toda la hermandad que hicieron presente hoy en el SEA, de que sigamos adelante, predicando, anunciando las buenas nuevas de salvación hasta que Cristo venga. Amén. Ya que este mundo se sufre mucho. Yo ya quisiera estar en el paraíso con nuestro Padre Celestial. Aprendimos que solo es un lapso de tiempo, pero que Cristo nos conducirá nuevamente al Padre. Que Dios les bendiga. Estos son los reportes desde el SEA, nuestro Congreso Salvación y Testificación. Recuerda, Jesús viene, involúcrate. Amén. Estamos de regreso aquí en su programa Conexión Misión, disfrutando de esta amena entrevista o conversatorio con el doctor Figueroa acerca de dos temas interesantes que son el estudio sistemático de la Biblia, cómo entenderla, y ahora estamos hablando de cómo compartirla a través del mensaje del plan de salvación. Hemos visto cuán importante es memorizar estos 8 versículos que nos llevan en una ruta desde la creación hasta la redención. El plan de salvación en 8 textos claves que debemos conocer. Espero que esté tomando nota de esto, porque lo que se viene ahora también será de mucha bendición. Una de las grandes interrogantes, pastor, es ¿qué digo al momento de llegar a un hogar? Aquellos que hemos colportado nos han enseñado que hay puertas que se abren y cómo hacerlo, pero en este caso es totalmente diferente. Hay un diálogo que usted propone con algunas preguntas claves con las cuales podemos romper el hielo al momento de ir. ¿Cuáles serían esas preguntas claves? Cuando uno visita un hogar, si están tocando puertas, siempre la pareja misionera, porque van en pareja, la persona que va a hacer la encuesta, la entrevista, es la que habla en segundo lugar. La primera persona es la que saluda y la que introduce el tema de que están haciendo una visita en el vecindario para saber su opinión acerca de algunos aspectos importantes de la fe. Y en ese momento la persona que acompaña empieza el diálogo. ¿Es usted cristiano? Es una cuestión lógica decir, ¿es usted cristiano? Todo el mundo es cristiano, o por lo menos profesa una fe, pero siempre es bueno preguntar, ¿es usted cristiano? Lo que la gente diga hay que escuchar, porque simplemente nos interesa que nos presten atención para la siguiente pregunta, así que escuchamos. Si para ellos dicen sí o no le interesa, no le tomemos atención, pero sí hagamos la segunda pregunta. Supongamos que un ateo le dice, no, a mí no me interesa nada de cristianismo. Entonces, bueno, por favor díganos, ¿qué significa para usted ser cristiano? Usted no puede ser cristiano, pero ¿qué significa para usted ser cristiano? Entonces la gente le va a decir, ser cristiano, pues aquellos que pierden el tiempo yendo a iglesias, a rezar, etcétera, etcétera, ¿no? Conceptos que tienen. Y está bien, hay que escucharlos. Nos da una idea con quién estamos hablando. Pero en realidad, esas dos preguntas en realidad no afectan en nada el diálogo. Nos dan solamente la oportunidad de hacer la tercera pregunta. Entonces, ¿es usted cristiano? ¿Qué significa para usted ser cristiano? Son preguntas como para familiarizarnos. La tercera pregunta es, ¿piensa usted que mentir es pecado? Entonces, ahí empezamos. Entonces, algunos dicen, sí,
es pecado. A otros dicen no, porque hay mentiritas blancas, ¿no? Las pintan de colores. Y entonces uno tiene que recurrir al mandamiento. El mandamiento dice no mentirás, así como dice no matarás, no mentirás. Y entonces decimos, ¿es pecado o no es pecado? Entonces, ¿mentir es pecado? Dice, bueno, sí, es pecado. Y la siguiente pregunta, la cuarta pregunta es, ¿ha mentido usted alguna vez? Y la gente se ríe y dice, bueno, ¿quién no ha mentido? Todos hemos mentido. De una manera muy sutil, lo que estamos diciendo es, mentir es pecado, yo he mentido, por lo tanto yo soy pecador. Y entonces la quinta pregunta introduce el problema. ¿Qué merece un pecador? ¿Qué merece un pecador? Entonces algunos van a decir, pues merece comprensión, misericordia, perdón, ¿no? Y cosas por el estilo. Y es allí donde mi compañero saca la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 23, y lee, Dios dice que la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna. Así que lo que Dios dice es que la paga del pecado, lo que merece un pecador, es muerte eterna. Y entonces inmediatamente le hago la pregunta, todo es concatenado. Un pecador merece la muerte eterna. Si Cristo no pecó, ¿por qué murió? Dice, bueno, murió por nosotros. Entonces, sí, mire lo que dice Dios, y Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Cristo murió para que nosotros tengamos vida eterna, porque el pecador merece muerte eterna. Y la siguiente pregunta es, este mismo Jesús que murió para que tengamos vida eterna, hoy te dice, y leemos Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este mismo Jesús hoy toca la puerta de su vida y quiere entrar en su vida. ¿Le gustaría conocer más de Jesús? Si la persona dice, no me interesa, yo gracias, bueno, ha sido un gusto conversar con usted y me despido. ¿Qué hemos hecho? Hemos sembrado el Evangelio. Porque la persona sabe que es pecadora y que Cristo vino para salvarla, pero él no quiere. Es sembrado el Evangelio. Y si me dice, sí, claro, me gustaría conocer más, le dice, nosotros podríamos venir el sábado de tarde y estudiar la Biblia con usted. Claro, cómo no, se ponen de acuerdo y viene. Y el primer estudio que hacen es el plan de salvación, ¿no? Y ahí empiezan luego con la fe de Jesús. Es la forma más fácil de poder compartir el Evangelio. Muy bien, definitivamente creo que todos los que estamos viendo y escuchando esta ponencia de cómo compartir el plan de salvación de una manera práctica, es algo realmente sencillo, que todos podemos hacer, involucrarnos desde los más pequeños hasta los más grandes. Doctor, el tiempo se nos ha terminado, ha sido realmente un gusto haberlo tenido en estos congresos, que fueron de mucha bendición, más de 2,000 personas impactadas durante estos días y más personas que serán impactadas a través de esta programación también. ¿Cuál sería su mensaje final para la hermandad de la Unión Hondureña en esta mañana? Yo quisiera dejar con ustedes el encargo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuestra misión es hacer discípulos, es enseñarle a las personas cómo caminar con Cristo, cómo compartir el Evangelio. Y todos tenemos un granito de arena que hacer en esa misión de ir. Yo he venido con el deseo de contribuir para animarlos en ese ir, cómo hacer. Son sugerencias para avanzar con la predicación. Esas sugerencias no servirían si solamente quedan en la mente y en el corazón de los que la oyeron. Qué bonito, qué hermoso, qué práctico, y quedan ahí sentados. La bendición para cada uno es cuando usted se levanta y empieza a compartir esto, primero con su familia, luego con sus amigos más cercanos y luego con todos sus vecinos. Recién allí
es cuando la bendición empieza a llegar a su vida. Si usted se guarda el tesoro para usted, ese egoísmo se va a hacer tan fuerte que después va a ser tan pesado levantarse. Y va a ser tan pesado que cuando Cristo venga, usted no se levantará para recibirlo. Necesitamos estar dinamizados, proclamando el Evangelio, para que cuando Cristo venga, según dice la parábola del siervo fiel, del siervo bueno, Mateo 24, versos 49, 48, 49, dice que cuando el Señor, el amo, vino, encontró al siervo trabajando. Mientras que al siervo malo lo encontró en comilonas y comiendo con los borrachos. Ojalá que el Señor nos encuentre a nosotros trabajando y los animo a trabajar. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Esperamos que regrese nuevamente a nuestro país y deseamos que el Señor pues lo lleve con bien de regreso a su casa y pues dele un abrazo fraternal a la iglesia allá en Perú de parte de la iglesia aquí en Honduras. Muchas gracias por habernos acompañado. Bendiciones, bendiciones. Muy bien, a ustedes también les agradecemos por haber sintonizado Conexión Misión a través de Hot Media Honduras. Será hasta una nueva edición donde estaremos informando más de lo que ocurre en los diferentes campos de nuestra Unión Hondureña. Les saludó el pastor Eber Vázquez. Que tengan un hermoso y un feliz sábado. Con permiso. La Asociación Noroccidental de Honduras presentó su programa Conexión Misión. Hemos compartido con ustedes información actualizada de los avances de la obra en nuestro campo. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta entonces.